Hola muchachos y muchachas, ¿qué tal están? Para este video vamos a ver el ejemplo número 5, que es otro ejemplo de cómo si utilizamos el método iterativo. Veamos el ejemplo que tenemos acá. Nuestro problema es determinar, como hemos venido haciendo ya por varios videos, determinar una fórmula explícita para la sucesión definida por, y nos dan un a sub n que es igual a 2 por a sub n menos 1 más 1, y nos dan un caso base que es a sub 1 igual a 3. De nuevo, cuando nos dicen determinar una fórmula explícita, es lo mismo que resolver la relación de recurrencia. Iniciamos, como ya lo hemos hecho, comprendiendo es el problema, que vendrían a ser esto que les estoy mencionando, y comenzamos entonces a analizar cuál es el método que nos funciona. Bueno, vemos que es una relación de recurrencia lineal y que como tenemos un 1 que no está multiplicado por ninguno de los términos anteriores, entonces es lineal no homogénea, por lo tanto no tiene ecuación característica. Tenemos que utilizar el método iterativo para tratar de intuir una fórmula explícita. Comencemos a hacer el análisis. Bien, el análisis consiste en que tomemos el término a sub n-1 y sabiendo que el término a sub n-1 tiene que ser 2 por el término anterior más 1, lo analizamos. Ese término anterior es n-2 y entonces esta expresión que nos está dando acá la sustituimos en a sub n-1. Nos quedaría entonces 2, que es el 2 de la fórmula original, y en lugar de la sub n-1 podemos escribirlo como 2 por a sub n-2 más 1, que es el 1 de la fórmula original. Distribuimos el 2, pero vamos a hacer algo aquí importante, y es que no, en lugar de escribir 4, cuando multipliquemos el 2 por el 2, vamos a escribirlo como 2 a la 2 por el término anterior, que es el n-2, más 2 más 1. ¿Por qué lo escribimos como 2 a la 2? Bueno, porque al escribirlo como 4 es más difícil intuir cuál es la relación que se está dando dentro de la fórmula. Bien, continuemos el análisis porque lo que queremos es llegar a encontrar una fórmula general, un patrón de repitencia, y hasta ahí pues no tenemos evidencia para determinar dicho patrón. Continuemos haciendo el mismo análisis en a sub n-2. Escribamos a sub n-2 como 2 por el anterior de a sub n-2, que es a sub n-3 más un 1. O sea, estamos utilizando esta misma fórmula pero en a sub n-2. El valor o esta expresión que nos da acá vendría a ser la que sustituyamos en a sub n-2. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. El a sub n es, déjenme que se me perdió el mouse un momento, aquí está. El a sub n es 2 a la 2 por el a sub n-2, que lo escribimos como 2 por a sub n-3 más 1 más 2 más 1. Distribuimos el 2 a la 2 con el primero y el 2 a la 2 con este 1 que tenemos aquí, y de nuevo, en lugar de escribir el valor que sería 8, lo dejamos como 2 a la 3. El 1 al multiplicarlo por 2 a la 2 nos da 2 a la 2, y el más 2 y más 1 que teníamos ya desde nuestra fórmula anteriormente. Hagamos un resumen de qué es lo que estamos obteniendo hasta acá. Tenemos que el a sub n en términos de la sub n-1 se escribe de esta manera. Si queremos utilizar el término traza anterior, entonces tendríamos que escribirlo de esta forma, y utilizando el anterior del traza anterior, o sea, utilizando tres términos anteriores, lo que tendríamos es 2 a la 3 por el a sub n-3, que nos está indicando que estamos usando tres términos anteriores, y así vamos obteniendo este otro resto que nos va quedando, que se nos va a ir generando una suma. Creo que ahora sí podemos tratar de intuir que si queremos escribirlo en términos de la sub n-4, entonces nos quedaría 2 a la 4, y la suma se le agregaría el término 2 a la 3. Si lo escribiéramos como 2 a la 5, entonces tendríamos que escribir el a sub n-5 y agregaríamos el 2 a la 4. ¿Qué pasa cuando agreguemos entonces k términos? Bueno, nos quedaría 2 a la k, el a sub n indicando que hemos restado esa cantidad de términos, o que estamos utilizando esa cantidad de términos anteriores, y luego para la suma habremos agregado un 2 a la k-1, luego k-2, entendiendo que lo que estamos haciendo es decrementando o haciendo un decrecimiento del
los exponentes 2 a la 4, ya quedaría 2 a la 3, 2 a la 2, etc. Hasta que terminemos, y aquí modifique el 1 como 2 a la 0. Eso es cuando queramos hacer k-términos, pero nosotros necesitamos recordar que las sucesiones o las relaciones de recurrencia necesitan un caso base. Entonces el caso base en este caso es 1, o está en a sub 1 igual a 3. ¿Cuántos tendremos que restarle? ¿Cuántos términos anteriores tendremos que haber utilizado? ¿Cuánto tenemos que restarle a n para que nos dé a sub 1? Bueno, lo que tenemos que restarle es n-1. Ya habíamos visto que si a n le restamos n-1, el valor sería 1. Por lo tanto, el exponente que nos queda acompañando el a sub 1 es 2 a la n-1, y de aquí en adelante lo que seguimos haciendo es decreciendo ese exponente con el anterior, n-2, n-3, y así hasta que llegamos al 2 a la 0. Vamos a analizar esto porque si bien esto ya es una fórmula explícita, ¿verdad? No depende de términos anteriores, solo depende del primer término, que lo voy a cambiar acá. Recuerden que era a sub 1 igual a 3, entonces cambiándolo ya tendríamos una fórmula explícita, pero es una fórmula un poco compleja. Vamos a analizar estas sumas de acá, que estoy marcando aquí, para ver si podemos encontrar alguna fórmula o podemos utilizar algún conocimiento anterior para que esta fórmula se nos haga mucho más compacta y más sencilla de utilizar. Bien, si notamos, esta fórmula inicia en 2 a la 0, luego pasaría acá a 2 a la 1, ¿verdad? 2 es lo mismo que 2 a la 1, luego tenemos 2 a la 2, seguimos incrementando hasta que llegaremos a 2 a la n-3, y el último término es 2 a la n-2. Esto es una suma, en realidad, que está iniciando desde i igual 0, ¿verdad? Porque el primer valor que tomamos es 0, termina, el límite superior de la suma es n-2 porque terminamos en el n-2, y siempre se está manteniendo constante el 2. Lo que va aumentando es el exponente de dicho 2. Bueno, si ustedes recuerdan, en Mate 1 para informática había una fórmula que nos permitía escribir este tipo de sumas cuando tenemos una base que no está cambiando y lo que está cambiando es el exponente, que inician en 0 y que tienen como límite superior algún valor. En este caso le voy a colocar x para que no nos vayamos a confundir con nuestro n que tenemos acá. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Bueno, esta base se mantiene invariante, la vamos a elevar al número que sigue del límite superior. Por lo tanto, si tenemos un número x, entonces el siguiente es x más 1. La fórmula dice que restemos un 1 y que en el denominador escribamos la misma base con la que hemos venido trabajando, restándole 1. ¿Cómo podríamos trabajar entonces con esa fórmula en esta suma que tenemos acá? Observemos que tendríamos entonces que la base es 2, por lo que lo elevamos a nuestro término o al número que sigue de límite superior. El límite superior era n-2. El número que sigue después de n-2 es n-1. Este menos 1 es de fórmula y después la base quedaría, o en el denominador, perdón, tenemos la base menos 1. Permítanme borrar un momento la fórmula y hacer esto un poco más pequeño porque esta expresión se puede simplificar con lo que lo tendríamos de esta manera. En el denominador tenemos 2 menos 1 y pues por ser 1 en el denominador no se escribe. Podemos escribir entonces que algo importante también acá fue que hice una pequeña modificación. El 3 que estaba aquí de adelante, o más bien al lado derecho del 2 a la n-1, lo pasé adelante para que podamos observar que tendríamos 3 veces 2 a la n-1 más una vez 2 a la n-1, lo que sería igual a 4 veces 2 a la n-1 menos 1. Este 4 lo vamos a escribir como 2 a la 2 por 2 a la n-1. Sucede que tenemos la misma base. Al tener la misma base podemos sumar los exponentes y conservar la base. Quedaría de esta manera. Recuerden que teníamos 2 más n-1, lo que nos quedaría n más 1 menos 1, y ya esta fórmula es nuestra fórmula explícita para la relación de recurrencia. O sea, ya resolvimos nuestra relación de recurrencia. Vean que aunque desde acá, desde este punto, la
relación ya es explícita, ya no está dependiendo de términos anteriores, sí la pudimos simplificar bastante, con lo que, por ejemplo, para tener que programar es mucho más sencillo para la máquina y para nosotros como programadores tener que implementar esta fórmula en lugar de esta, que sí sería mucho más larga y más pesada. Otro detalle aquí importante es que no nos confundamos con que aquí dice n más 1, porque uno podría pensar, eso tiene que ver con el término siguiente. No, esto es un exponente nada más. Si fuera término siguiente diría a sub n más 1. Vean que eso sí es el siguiente término. Aquí más bien estamos hablando del término anterior, y aquí estamos hablando de un 2 elevado al exponente n más 1. Con lo que esta fórmula, repito, es nuestra fórmula explícita para esta relación de recurrencia.